Me quedé paralizado en el umbral de mi oficina. El corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de la Virgen del Pilar. Francisco. El mismo bastardo que me había convertido en un fantasma en los pasillos del Instituto de Teruel. Estaba allí. De rodillas. Con las manos temblorosas extendidas como si suplicara no un empleo, sino la absolución de un pecado mortal. Por favor. Óscar. Dame esta oportunidad. No tengo nada más. Murmuró. Y en ese instante. El eco de sus insultos de hace 10 años, maricón. Fracaso, se mezcló con el llanto ahogado en su voz. Rompiendo algo en mí que ni siquiera sabía que aún sangraba. No pude responder. El aire de mi pequeño taller de cerámica en el casco antiguo de Teruel se espesó con el olor a arcilla húmeda y a su colonia barata. Esa misma que usaba en la adolescencia para disfrazar su miedo. Lo miré. Alto y desgarbado como siempre. Pero ahora con arrugas prematuras alrededor de los ojos. Y recordé la primera vez que me empujó contra los azulejos del baño escolar. Riendo con sus amigos mientras yo intentaba borrar las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo coño había llegado a esto? ¿El acosador convertido en mendigo? Su presencia era una bofetada del destino. Un recordatorio cruel de que en esta tierra árida de Aragón, donde las torres mudéjar se alzan como testigos mudos de pasiones reprimidas, el pasado nunca se entierra del todo. Cerré la puerta con un clic que sonó como un disparo en el silencio. Levántate. Francisco. No suplicamos en Teruel como en las telenovelas mexicanas. Siéntate y cuéntame por qué demonios debería darte un trabajo después de lo que me hiciste. Él se incorporó torpemente. Las rodillas crujiendo como las bisagras de una puerta vieja en una casa solariega. Y se dejó caer en la silla frente a mi escritorio improvisado. Cubierto de bocetos de platos con motivos turolenses, dinos de las fiestas. Cruces de alabastro. Sus ojos. Esos ojos castaños que una vez me habían perforado con odio. Ahora suplicaban con una vulnerabilidad que me erizaba la piel. Empecé a contarle mi historia. No por piedad, sino porque necesitaba que supiera el peso de sus palabras antes de decidir si lo echaba a la calle o lo salvaba de ella. Todo comenzó en el Instituto número 1 de Teruel. En pleno 2010. Cuando el mundo aún se lamía las heridas de la crisis económica y los chavales como nosotros éramos rehenes de un pueblo que olía a jamón serrano y a secretos enterrados bajo el polvo de las calles empedradas. Yo era Óscar. El flaco con gafas que dibujaba en los márgenes de los libros de historia en lugar de copiar las lecciones sobre los amantes de Teruel, esa leyenda de amor truncado que, irónicamente, se clavaba en mi pecho como una daga cada vez que la oía. Sabía que era gay desde los 13. Cuando el roce accidental de un compañero en el vestuario me dejó sin aliento. Pero en Teruel, donde la homofobia se mascaba como un puro en las verbenas, guardaba ese secreto como un tesoro maldito. Francisco era el rey de ese infierno escolar. Alto. Con el pelo negro revuelto y una sonrisa que podía iluminar la plaza del Tórico o apagar una vida entera. Capitán del equipo de fútbol. Hijo de un ganadero que criaba ovejas en las sierras de Jabalambre. Representaba todo lo que yo no era: viril, popular, intocable. Pero había algo en él. Un destello fugaz en sus ojos cuando me pillaba mirándolo en el gimnasio, que me hacía dudar. ¿Era odio puro? ¿O era el pánico de un chico que se veía en mi espejo? La primera vez que me acosó fue en el recreo de septiembre, bajo el sol abrasador que convertía el patio en un horno. Maricón. ¿Sigues soñando con pollas en lugar de estudiar?, gritó, rodeado de su pandilla de matones. Y el coro de risas me golpeó como una pedrada. Intenté ignorarlo, hundiendo la cabeza en mi cuaderno. Pero él se acercó. Me arrancó el lápiz y lo partió en dos frente a mis narices.
Así se rompe lo que no sirve, dijo. Y en ese momento, juré que algún día le devolvería el favor. No era solo verbal. Francisco convertía cada día en una batalla. Me bloqueaba los armarios. Esparcía rumores de que chupaba pollas en los baños del bar El Torreón los fines de semana, un sitio donde los abuelos jugaban al mus y bebían vino de la tierra. No un antro gay como en Madrid. Una vez, en la excursión a Albarracín, me empujó al río Guadalaviar, riendo mientras yo tosía agua helada y el profesor lo regañaba con una palmada en la espalda. Era broma. Profe, Óscar es un blandengue. Pero no era broma. Cada insulto era una grieta en mi armadura. Y yo, en la soledad de mi habitación en el barrio de la Castral, lloraba hasta que el alba teñía de rosa las murallas medievales. Mi madre, viuda desde que mi padre se mató en un accidente con el tractor, me decía, hijo, en Teruel aguantamos como los olivos, torcidos pero firmes. Pero yo no era un olivo, era una caña a punto de quebrarse. Lo peor vino en el último curso, cuando el secreto que guardaba estalló como una tormenta de verano en las cuencas. Había empezado a salir con un chico de Zaragoza, un estudiante de arte que conocí en un taller de cerámica en la capital. Se llamaba Javier. Tenía ojos verdes y una risa que olía a mar. Y por primera vez sentí que el amor no era un pecado. Nos veíamos en secreto, en moteles cutres a las afueras de Teruel, donde el olor a pino y a sexo me hacía olvidar el acoso. Pero Francisco lo descubrió. Una noche, después de una fiesta en la discoteca Dinópolis, ese antro prehistórico con luces de neón que fingía ser moderno, me siguió hasta el coche de Javier. «¿Vas a follarte a ese puto catalán?», escupió, golpeando el capó con el puño. Intenté huir, pero él me acorraló contra la puerta. Su aliento a cerveza Mao caliente en mi cara. «Eres una vergüenza para Teruel, Óscar. Si no paras, se lo digo a todo el mundo». Y lo hizo. Al día siguiente, el instituto era un hervidero de whispers. Óscar es marica de verdad. Javier me dejó por mensaje, lo siento. No puedo con esto, y yo me convertí en un paria oficial. Francisco no paró ahí. Organizó una broma en las fiestas de la Vaquilla del Ángel, me ataron a un poste en la plaza, con una diana pintada en el pecho. Y lanzaron tomates podridos mientras la gente reía, creyendo que era parte del folclore. Mi madre tuvo que venir a recogerme, con el vestido manchado y los ojos hinchados. Y esa noche me juró que hablaría con el director. Pero el director, un viejo falangista, minimizó, chicos siendo chicos. Señor, en Teruel, las cosas se resuelven con un buen vino. No se resolvieron. Francisco escaló, notas en mi taquilla con fotos manipuladas de mí besando a Javier. Llamadas anónimas a casa a medianoche susurrando su puto. Me hundí en una depresión que me hacía faltar a clases, dibujando obsesivamente rostros, el suyo. Siempre el suyo, en trozos de arcilla que luego aplastaba. Y entonces, el secreto que lo cambió todo. Una tarde de lluvia torrencial, cuando Teruel se ahoga en el barro y el Guadalaviar se desborda. Lo pillé en el baño del instituto. Estaba solo, frente al espejo, con los pantalones bajados, masturbándose furiosamente mientras murmuraba mi nombre. Óscar. Joder. Óscar. Me quedé helado en la puerta, el agua goteando de mi chubasquero. Él se giró, el pánico en su rostro como un rayo. Y en un segundo me lanzó el puñetazo que me abrió la ceja. ¿No viste nada? ¡Hijo de puta! Si lo dices, te mato,
Corrí a casa. La sangre mezclándose con la lluvia. Y guardé ese secreto como una bomba de relojería. Él era gay. Igual que yo. Su acoso no era odio puro, era terror. Proyectado en mí como un espejo roto. Pero en lugar de unirnos, nos separó más. Él se volvió más cruel. Yo más invisible. Al final del curso, me escapé a Zaragoza para estudiar Bellas Artes. Dejando Teruel como un mal sueño. 10 años después. Aquí estaba él. En mi taller. Que había heredado de un tío ceramista y convertido en un negocio modesto pero próspero, platos. Jarrones con motivos de los amantes. Vendidos en las ferias de Aragón y hasta en Madrid. La crisis lo había golpeado duro, su padre quebró con la ganadería. ¿Y Francisco? Sin estudios. Había saltado de curro en curro, camarero en el parador de Teruel. Obrero en la mina de asfalto de Barrachina. Siempre huyendo de sí mismo. Óscar. Lo siento. Todo. Fui un cobarde. Mi padre. Él me pegaba si sospechaba algo. Te usé para tapar mi mierda. Sus palabras eran un torrente. Y yo sentía la ira burbujeando como el vino en la bodega de la calle Nueva. Lo contraté. Contra todo sentido. Un mes de prueba. Si me fallas, te echo como a un perro. Él asintió. Los ojos brillando con gratitud falsa o genuina. No lo sabía. Los primeros días fueron un baile tenso, él amasando arcilla en el torno. Yo diseñando. El silencio roto solo por el crepitar del horno y el eco distante de las campanas de la catedral. Pero la química estaba allí. Eléctrica como una tormenta en la sierra. Una noche. Trabajando hasta tarde para una exposición en la Diputación. Nuestras manos se rozaron sobre un cuenco. Él no se apartó. Óscar. ¿Recuerdas aquella lluvia? Yo. Nunca dejé de pensarlo. Su voz era ronca. Y en sus ojos vi el abismo, deseo. Culpa. Anhelo. No resistí. Lo besé allí. Contra el horno aún caliente. El sabor a arcilla y a sal en su boca. Fue como romper una presa, cuerpos enredados en el suelo polvoriento. Gemidos ahogados por el miedo a que los vecinos oyeran. Hicimos el amor con la furia de 10 años reprimidos. Sus manos explorando mis cicatrices emocionales como si fueran mapas de un tesoro perdido. Te quiero. Joder. Siempre te quise. Jadeó él. Y por un momento creí en la redención. Teruel. Con sus murallas que guardan amores imposibles. Parecía conspirar a favor, la luna llena iluminando los viñedos. El aroma a romero flotando desde los balcones. Pero el pasado no perdona tan fácil. Una semana después. Encontré en su mochila una carta arrugada, era de Javier. Mi ex. Fechada hacía meses. Francisco. Si le dices a Óscar lo nuestro. Lo destruyes todo. Él nunca sabrá que tú fuiste el que me convenció de dejarlo. Mi mundo se derrumbó. ¿Lo nuestro? ¿Francisco y Javier? El pánico me invadió como un vendaval del matarraña. Recordé las bromas. Los rumores, todo había sido orquestado por celos. Francisco no me acosaba por odio, me acosaba porque me quería. Y odiaba querer a un chico que ya tenía otro. Había saboteado mi relación con Javier, su amigo secreto, para tenerme para él. Pero el miedo lo convirtió en monstruo. Confronté a Francisco esa misma noche. En la plaza de San Martín. Bajo la lluvia que azotaba las fachadas renacentistas. Bastardo. ¿Me acosaste por amor? ¿Por eso destruiste mi vida?
Él palideció. Las gotas resbalando por su cara como lágrimas. Óscar. Era un crío. Javier y yo. Fue un error. Una noche en Zaragoza. Le conté lo tuyo. Y él se asustó. Pero yo. Te amaba tanto que lo arruiné todo para no perderte. La verdad era un puñal, su acoso. Su violencia. Nacida de un amor torcido. Reprimido por la homofobia de un pueblo donde los hombres besan en las sombras de los torreones. La traición me cegó. Lo despedí al amanecer. Arrojándole su cheque en la puerta del taller. Vete de Teruel. No mereces esta tierra ni a mí. Él suplicó. De rodillas otra vez. Pero esta vez lo pateé, no físicamente. Sino con palabras que cortaban como el viento de Gudar. Eres Poisson. Francisco. Un veneno que me mató antes de nacer. ¿Se fue? Cabizbajo. Hacia la estación de tren. Y yo me quedé solo. El corazón hecho trizas como una pieza defectuosa en el horno. Los días siguientes fueron un infierno envuelto en niebla otoñal. De esas que bajan de la sierra y envuelven Teruel en un sudario gris. Haciendo que las torres mudéjar parezcan fantasmas de un amor eterno pero inalcanzable. Me encerré en el taller. Amasando arcilla hasta que las manos me sangraban. Creando piezas deformes que rompía una y otra vez. Cada grieta en la cerámica era un eco de la mía, la traición de Francisco no era solo suya. Sino un espejo de mi propia ceguera. Como no vi los celos en sus ojos. ¿Disfrazados de odio? ¿Cómo permití que un chico roto me destrozara 2 veces? Mi madre. Con su sabiduría de viuda turolense. Me trajo un plato de migas con chorizo y me dijo, hijo. Los amantes de Teruel murieron por orgullo. No seas como ellos. Perdona o suelta. Pero no te pudras en el rencor. Pero perdonar era imposible. Salí a caminar por el paseo del Óvalo. Donde las parejas pasean los domingos después de misa. Y el aire olía a castañas asadas y a recuerdos. Recordé las noches con Javier. Antes de que Francisco lo envenenara, besos robados en el Torre del Salvador. Promesas susurradas bajo las estrellas que salpican el cielo aragonés como confeti de una boda gitana. Javier había sido mi salvación. Un soplo de libertad en un pueblo donde ser gay era como ser un hereje en la Inquisición. Pero Francisco. Con su lengua viperina. Lo había convencido, Óscar es un escándalo. Si seguís. Os linchan en la calle Mayor. Javier huyó. Y yo. En mi ingenuidad. Culpé al mundo entero menos al verdadero culpable. Llamé a Javier esa tarde. Desde un bar en la calle Santa María. Con un café solo quemándome la lengua. Óscar. ¿Por qué ahora? Respondió él. Su voz teñida del acento maño que aún me erizaba la piel. Le conté todo, el reencuentro. El sexo. La carta. Silencio al otro lado. Roto solo por el tintineo de vasos en el bar. Francisco era un puto manipulador. Me folló una noche en una fiesta de la uni. Borrachos perdidos. Y al día siguiente me chantajeó con lo tuyo. Si no lo dejas. Le digo que eres un maricón como él. Lo odiaba. Pero tenía miedo. Lo siento. Óscar. Te amaba de verdad. Colgué. Las lágrimas mezclándose con el café. Y salí a la calle donde un grupo de abuelas tejía en un banco. Cotilleando sobre las novias de los mozos. En Teruel. Los secretos viajan más rápido que el ave. Decidí confrontar el pasado de raíz. Busqué a Francisco en los sitios que frecuentaba, el bar El Vaquilla.
Donde los parados beben cerveza Estrella hasta olvidar las deudas, la estación de autobuses. Por si había huido a Valencia como un cobarde. Nada. Al tercer día. Un vecino. Viejo ceramista como mi tío. Me dijo, el chaval se anda en la finca de su padre. Cerca de Aliaga. Dicen que se ha vuelto loco. Hablando solo con las ovejas. Conduje hasta allí al atardecer. El cielo ardiendo en rojos y naranjas como las procesiones de Semana Santa. El camino serpenteando por valles donde el viento susurra leyendas de bandoleros. La finca era un esqueleto, cercas rotas. Ovejas flacas pastando hierba seca. La casa principal con las persianas caídas como ojos cerrados. Lo encontré en el corral. Apilando heno con movimientos mecánicos. La camisa pegada al cuerpo por el sudor. «Francisco», grité. Y él se giró. El rastrillo cayendo de sus manos como una cruz abandonada. Su rostro era una máscara de agotamiento. Barba de 3 días salpicada de tierra. «Óscar. ¿Qué haces aquí? Vete. Por Dios». Pero no me fui. Lo arrinconé contra la pared de adobe. El olor a estiércol y a hombre mezclado en el aire. ¿Por qué? ¿Cabrón? ¿Por qué me quitaste a Javier? ¿Por celos? ¿Por amor enfermo? Él se derrumbó, deslizándose hasta el suelo. Y entre sollozos contó la verdad que había enterrado como un cadáver en la sierra. Todo empezó en el instituto. Óscar. Te vi en el gimnasio. Sudando con esa camiseta ajustada. Y algo se rompió en mí. Mi padre me había pillado mirando un catálogo de modelos. Y me dio tal paliza que pasé una semana sin sentarme. Hombres de Teruel no son maricones. Me dijo. Así que te odié a ti. Por hacerme sentir lo que sentía. Luego conocí a Javier en una excursión a Zaragoza. Él era como tú, libre. ¿Artista? Me besó en un callejón. Y por primera vez no me sentí solo. Pero cuando supe que estaba contigo. Joder. Fue como si me robaran el sol. Le dije que eras un peligro. Que tu familia era de pueblo chico y el escándalo nos hundiría a todos. Lo manipulé porque te quería para mí. Pero era demasiado cobarde para admitirlo. Sus palabras eran un río desbordado. Y en ellas vi el abismo de su alma, un chico atrapado en la jaula de la masculinidad turolense. Donde el amor gay se ahoga en vino y silencio. Lo abofeteé. No con la mano. Sino con la verdad, me convertiste en un fantasma por tu miedo. ¿Sabes lo que es esconderse en Teruel? Las miradas en el mercado. Los susurros en la cofradía. Intenté suicidarme una vez. Francisco. En el puente sobre el Alfaro. Con una botella de anís del mono. Tú, broma, con los tomates me rompió. Él palideció. Los ojos desorbitados como los de un toro en la plaza de toros. Dios. Óscar. No lo sabía. Yo. También lo intenté. Después de que mi padre muriera. Se emborrachó con orujo y se ahorcó en el granero. Gritando que había criado un fracaso. La confesión fue un trueno, su padre. El ganadero duro como el alabastro. Víctima de sus propios demonios. Francisco había heredado no solo la finca, sino la cadena que lo ataba al armario. En ese momento, algo se quebró en mí. Lo ayudé a levantarse. Y nos sentamos en el suelo del corral. Las ovejas balando como coro griego. Hablamos hasta que la noche cayó. Negra como el carbón de Andorra. Compartiendo cigarros liados con tabaco de liar y verdades amargas. Te amé desde el principio. Admitió él.
su mano rozando la mía. Pero el miedo me convirtió en monstruo. ¿Puedes perdonarme? No respondí con palabras, lo besé. Suave esta vez. Sin furia. Sus labios sabían a heno y a redención posible. Y por primera vez. El amor no dolía como una espina de cardo. Volvimos a Teruel juntos. En mi viejo Seat Ibiza que traqueteaba como un carro de la romería de la Virgen. Lo reintegré al taller. Pero con reglas, terapia en el centro de salud mental de la capital. Y honestidad brutal. Los días se volvieron un torbellino de pasión y sanación. Hacíamos el amor en el taller al amanecer. Con el sol filtrándose por las persianas y pintando nuestros cuerpos en dorado, caminábamos de la mano por el Parque de la Concordia, desafiando las miradas de los jubilados que leían La Comarca. Francisco se abrió como una flor de azafrán, contó de sus aventuras fallidas en Valencia. De noches en saunas gay donde buscaba mi rostro en extraños, ¿yo? De mis relaciones efímeras en Zaragoza. De cómo Teruel me llamaba siempre de vuelta como un amante posesivo. Pero el idilio no duró. El conflicto estalló en la feria de muestras. Cuando un viejo amigo de Francisco, un matón del instituto convertido en guardia civil, lo vio besándome en la caseta de vinos. Francisco. Joder. ¿Con este? ¿El maricón al que molías? Escupió. Y la noticia corrió como pólvora en un barril de vino de Cariñena. Su familia, tíos, primos, todos ganaderos de la zona, lo desheredaron formalmente en una cena en la masía de Perales del Alfambrar. Eres una vergüenza. Vete y no vuelvas. Le dijeron. Y Francisco llegó al taller hecho un ovillo, con moretones frescos de una pelea con su primo. Óscar. No puedo más. Este pueblo nos matará. La decisión difícil llegó esa noche, bajo la lluvia que martilleaba el techo de tejas árabes. ¿Nos vamos? ¿A Madrid? ¿A Barcelona? ¿Donde nadie nos conozca? Propuse. El corazón en un puño. Él dudó. Los ojos fijos en la ventana donde la silueta de la torre de San Martín se recortaba como un centinela. Teruel es mi sangre. Óscar. Si huimos, les damos la razón. Pero si nos quedamos. La frase quedó en el aire, cargada de promesas y abismos. Elegí por los dos, nos quedamos. Pero luchamos. Abriré una exposición sobre los amantes reprimidos. Con nuestras historias. Que Teruel nos vea. Que se avergüence o cambie. La exposición fue un polvorín. La monté en la sala de exposiciones del ayuntamiento. En pleno diciembre. Cuando Teruel se viste de luces navideñas y el frío cala hasta los huesos como el remordimiento. Titulé la muestra Amantes de Alabastro, historias ocultas de Teruel. Y en cada pieza, jarrones agrietados. Platos con rostros superpuestos, conté fragmentos de nuestra verdad, el acoso como máscara del deseo. La traición como grito de auxilio. El amor como grieta que deja entrar la luz. Francisco posó para las fotos. Su mano en mi hombro. Y los periódicos locales, Diario de Teruel. La radio, lo cubrieron con títulos ambiguos, ceramista local reivindica diversidad en la tradición mudéjar. El alto trago llegó la noche de la inauguración. La sala bullía de gente, artistas de la Diputación. Curas de la catedral con alzacuellos almidonados. Abuelas con mantillas que olían a naftalina y a misa de 12. Francisco y yo circulábamos con copas de vino de la tierra en la mano, sonriendo a las felicitaciones forzadas. Precioso. Óscar. ¿Pero es autobiográfico? Me pinchó un concejal. Y yo respondí, todo arte lo es. Como los amantes que murieron por no decir, te quiero. Entonces entró él, Javier.
mi ex. Con una bufanda verde y ojos que brillaban como el Guadalaviar en primavera. Había venido desde Zaragoza. Alertado por un artículo en Heraldo. El reencuentro fue un terremoto. Óscar, dijo, abrazándome con una calidez que me teletransportó a moteles cutres y promesas rotas. Francisco se tensó a mi lado. Su mano apretando la mía hasta doler. ¿Qué coño haces aquí?, murmuró él. Y Javier sonrió con amargura. Cerrar círculos. Leí lo de la exposición. Francisco. Sigues siendo un hijo de puta manipulador. La confrontación estalló en un rincón. Lejos de los flashes. Pero audible como un grito en la plaza del Tórico. Tú me usaste para llegar a él, espetó Francisco. Y Javier replicó, y tú nos usaste a ambos para tapar tu mierda. Óscar merecía mejor. Yo me interpuse. El corazón galopando, basta. Javier. Gracias por venir. Pero esto es pasado. Francisco apagado. ¿Y yo? Yo lo elijo a él. Pero el destino. Caprichoso como una jota aragonesa. Tenía más giros. Mientras discutían. Un primo de Francisco irrumpió en la sala. Borracho de sidra y rabia. Blandiendo un periódico con nuestra foto. Maricones. Esto es una vergüenza para Teruel. Vociferó. Y el caos se desató, vasos rotos. Mujeres gritando. Un viejo intentando separarlos con su bastón. Francisco. En un arrebato. Empujó a su primo. Que cayó contra una vitrina y se cortó el brazo con un fragmento de jarrón, no grave. Solo sangre en el suelo de madera. Pero suficiente para que la policía viniera y se llevara al primo esposado. Francisco. Blanco como el alabastro. Se giró hacia mí, Óscar. Se acabó. Me voy. No puedo arrastrarte más. El clímax me golpeó como un rayo en el Torre del Diablo. Corrí tras él hasta la calle. Donde la nieve empezaba a caer. Manta blanca sobre las piedras medievales. No te vayas. Esto es lo que queríamos, que nos vieran. Que doliera. Él se detuvo bajo un farol. Las lágrimas congelándose en sus mejillas. Pero duele demasiado. Mi familia. El pueblo. ¿Y si nos matan de verdad? ¿Y si soy yo el que te mata? En ese instante, vi el abismo en sus ojos, no solo miedo, sino la profecía de su padre. El ahorcado en el granero. Lo abracé. Fuerte. El frío mordiéndonos como lobos. Entonces cambiemos Teruel juntos. No huyendo. Sino gritando. Te amo. Francisco. Con tus grietas y todo. La nieve arremolinaba a nuestro alrededor. Y en la distancia. Las campanas de la Magdalena tañían la medianoche. Anunciando no fin. Sino renacer. Javier se acercó. Tendiendo la mano a Francisco, perdóname. Cabrón. Y perdónanos. Los tres nos abrazamos allí. En la calle desierta. Un trío improbable bajo el manto blanco. Y por primera vez, Teruel no se sintió como una prisión, sino como un lienzo en blanco. Meses después, la exposición viajó a Zaragoza. Y Francisco y yo abrimos un taller cooperativo, Cerámica Cuir. Clases para chavales del instituto que ya no tienen que esconderse. Mi madre, orgullosa, cuelga nuestros platos en su casa. Y dice, en Teruel, el amor siempre encuentra su grieta. No es un final de cuento. Con bodas y fuegos artificiales, es humano.
Con cicatrices que pican en invierno y risas que calientan como un fuego en la chimenea. Francisco y yo dormimos enredados, susurrando planes bajo las estrellas de Jabalambre. Y sé que el pasado nos acecha. Pero ahora lo enfrentamos de frente. Como hombres de verdad. A veces, en las noches de insomnio, miro su rostro dormido y pienso en el chico que suplicó por un trabajo. No fue redención fácil, fue guerra. Traición. Lágrimas saladas como el mar que nunca vimos. Pero en esta tierra de amantes eternos, elegimos vivir. No morir. ¿Y eso? En Teruel. Es el mayor acto de rebeldía.